tardes, mi nombre es Gilmer Alfredo Hernández. En esta oportunidad vamos a conversar o vamos a hablar con respecto a una actividad encomendada por la Cátedra de Procesal Penal en el sentido de establecer la participación o las actuaciones de los sujetos procesales en una audiencia de presentación de delitos en flagrancia. Cabe destacar que otro nombre dado por la doctrina a esa audiencia de presentación es audiencia de calificación de flagrancia. Pero vamos un poco más allá. ¿Qué es un delito en flagrancia? ¿O qué es la flagrancia? La flagrancia es una característica o una condición presente en determinados hechos punibles que obedecen a razones de tiempo y espacio. ¿En qué sentido? En el sentido correspondiente a tiempo, a que la aprehensión del agente en la comisión del delito debe hacerse en el justo momento de la comisión, es decir, cuando se encuentra en proceso la comisión del delito, o en todo caso, inmediatamente después de ser ejecutado. Por eso hablamos de razón de tiempo. En razón de espacio es que esa misma aprehensión debe realizarse en el mismo sitio, en el mismo espacio geográfico de la comisión del derecho punible o en sus alrededores. Esa aprehensión, en el caso de la condición de espacio, tiene unas características principales, que es que el agente debe encontrarse en posesión o en su alrededor de instrumentos, armas o determinados objetos que hagan presumir su participación en el hecho punible. En este sentido, puede también establecerse cuando hay, una vez ejecutado el delito o la comisión del hecho punible, se presenta una persecución esta que pueda ser establecida por las autoridades policiales, por la misma víctima o en este caso por alguna persona transeúnte. Esta aprehensión es conocida en la doctrina como el arresto civil. En este sentido, una vez aprehendido el sujeto, es puesto a la orden de las autoridades policiales. Las mismas autoridades policiales tienen 12 horas para colocar o presentar ante la Fiscalía del Ministerio Público competente para el procedimiento de rigor. En este sentido, una vez presentada ante la Fiscalía del Ministerio Público, esa Fiscalía tiene 36 horas para presentar a esa persona o a ese ciudadano que presuntamente está incurso en un hecho punible, presentarlo ante un tribunal de control para celebrar lo que es la audiencia de presentación o, como también es conocida, una audiencia de calificación de flagrancia. Estamos entonces en el momento de lo que es, está constituido el tribunal por el juez, el secretario y el alguacil. En ese sentido, el juez, como director del proceso, es quien tiene la palabra, la primera oportunidad, informa al imputado cuáles son las razones de hecho y de derecho por las cuales se encuentra presente en esta sala y también le informa que tiene derecho a una defensa o a designar un abogado defensor de su confianza. En caso de no poseer los medios necesarios para ello, pues se le asignará un defensor público. Ahora bien, cronológicamente el imputado de esta forma toma palabra. Generalmente pues no omite ningún otro comentario más, sino que manifiesta su decisión expresa en el sentido de ser defendido por determinado abogado, que en este caso pues pudiese estar presente en la sala. Una vez hecho esto, el abogado defensor se da por notificado, se hace la solemnidad del juramento de cumplir con los deberes inherentes al cargo y pues queda de esa forma, se conforman las partes, se verifican las partes en el procedimiento abreviado judicial. En ese sentido, pues el juez le da la palabra al fiscal del Ministerio Público, representante de la vindicta pública, quien es el órgano o la persona titular de la acción penal y por ende pues de la persecución penal. Este fiscal, esta persona, pues se identifica plenamente y expone ante el juez todas las razones, los modos de tiempo y lugar, cómo se originó el hecho y cómo se originó principalmente la aprehensión. En este sentido, pues
arguye o argumenta pues el fiscal que la conducta de ese ciudadano está, diríamos, subsumida completamente en un ilícito o encuadra pues perfectamente en una tipicidad de un hecho punible. Tenemos el ejemplo, la cátedra nos dice que recreemos un caso, pues pudiese ser el caso de una persona que va caminando por una avenida, observa una unidad radiopatrullera, la observa a ella e inmediatamente le da la voz de alto. La persona se detiene, le hacen la respectiva revisión corporal, pero en los alrededores se encuentra un bolso. En ese bolso, pues los agentes, al abrirlo, se dan cuenta que hay un arma de fuego, una escopeta calibre 12 con 3 cartuchos sin percutir. En este sentido, interrogan al ciudadano que si es de él, que si es de su propiedad, y presumen los funcionarios policiales pues que una vez avistada la comisión policial, el ciudadano lanza o se desprende de ese bolso de su propiedad. Entonces pues redactan el acta policial expuesto a la orden de la fiscalía lo presenta al tribunal de control en ese orden cronológico. En ese sentido pues el tribunal, el fiscal del Ministerio Público, al hacer las argumentaciones referidas anteriormente, pues solicita al tribunal de control primeramente que sea calificada la flagrancia. Segundo, pues que ese procedimiento sea tramitado o el asunto sea conocido a través del procedimiento abreviado. E inmediatamente solicita que le sean impuestas medidas cautelares sustitutivas de la libertad al imputado, tales como cuales pudiesen ser la presentación periódica ante el tribunal y la restricción de salida del espacio geográfico del Estado Lara. En ese sentido, culmina su intervención el fiscal del Ministerio Público. El juez impone, en este caso, al imputado el precepto constitucional referido a su derecho al debido proceso, a ser juzgado por un juez natural y todas las garantías constitucionales establecidas en el artículo 49 del texto constitucional. También es muy importante imponer o hacer del conocimiento del imputado de sus derechos contemplados en el artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal y por supuesto realizarle la advertencia preliminar establecida en el artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal. Someramente el juez debe informar al imputado sobre los hechos que se le imputan. También debe decirle que tiene derecho a comunicarse en todo momento con su abogado y con su familia. Adicionalmente, pues debe imponerle de la advertencia preliminar, se basa en que el precepto constitucional, el imputado no está obligado bajo ningún concepto en declarar en propia causa. Y en caso de que así lo hiciese, pues debe solicitar declarar en propia causa, pero con la condición de que no sea bajo juramento. También el imputado debe ser informado de la calificación jurídica del hecho, es decir, el hecho que se le imputa y obviamente las sanciones que ha de haber por la comisión de ese hecho punible, es decir, las sanciones corporales. Por otro lado, debe también ser informado de cómo dentro de la investigación se van a aflorar elementos de convicción que lo vinculan a él directamente al caso. Por otro lado, también muy importante, se le debe instruir y se le debe manifestar que su declaración o la declaración a que tenga bien exponer ante el tribunal es un medio para su defensa y también le sirve para explicar y para desvirtuar las acusaciones del Ministerio Público contra su persona. Seguidamente, pues el juez debe interrogar al imputado si desea rendir la declaración. Generalmente el imputado se identifica plenamente con sus todos atributos de la personalidad, es decir, nombre, apellido, cédulas, domicilio, profesión u oficio, dónde está domiciliado y, muy importante, su fecha de nacimiento, su edad y el nombre de sus progenitores, es decir, padre y madre. En la prosaica realidad, el imputado se acoge al precepto constitucional de no declarar. Cuando ocurre esto, el juez le da la palabra al abogado defensor. En este caso, precisamente, pues, como fue narrado anteriormente,
el abogado defensor se identifica plenamente e indica el carácter con que actúa. Es decir, yo, Lisandro Sánchez, actuando en mi carácter de abogado defensor de ciudadano tal, nombre y número de cédula, él debe, en esencia, sostener la inocencia de su defendido. En este caso particular, sostiene la defensa de la inocencia del defendido en caso de que el bolso encontrado argumenta que no es de su propiedad. Bien sea el caso, por este sentido, que el bolso fue encontrado, no fue encontrado en plena posesión de su defendido, sino que fue encontrado 2 metros más allá. Por lo tanto, no puede a ciencia cierta determinarse la propiedad. Aunado a eso, más aún, el ciudadano carga otro bolso encima, que sí es de su propiedad. Mal podría el ciudadano cargar 2 bolsos. O sea, es lógicamente inconcebible. Dentro de esas alegaciones se observa que la experticia realizada al bolso del arma de fuego, pues existe una humedad, es decir, el arma de fuego estaba humedecida y si la hubiese, lógicamente, si la hubiese cargado el imputado, pues no habría por qué estar humedecida. He allí una presunción de que ese bolso tenía suficiente tiempo en el sitio donde fue encontrado y que lastimosamente, por razones del azar, le fue imputado ese hecho por las autoridades policiales al defendido. En ese sentido, pues el abogado no le queda más otra que solicitar sea puesto inmediatamente en libertad su defendido por no existir suficientes elementos de convicción que lo vinculen con la propiedad del bolso y por ende pues con el arma de fuego. Entonces, de una u otra forma, no hay una razón fuera de toda duda razonable que lo vinculen con el bolso y con el arma de fuego. Una vez culminada la exposición del abogado defensor, el juez debe indicar expresamente que ha leído todas las actuaciones, todos los documentos, es decir, el acta policial, el registro de cadena de custodia, el acta, muy importante, el acta de los derechos del imputado, y pues que una vez oídas las alegaciones de la vindicta pública o del representante de la vindicta pública, en este caso el fiscal del Ministerio Público y el representante del imputado, es decir, el abogado defensor, concluye, en este caso, debiera concluir que no hay suficientes elementos de convicción que hagan presumir que el bolso encontrado a la orilla pues es propiedad del imputado. En ese sentido, no debe haber ninguna evidencia que, fuera de toda duda razonable, vincule al ciudadano imputado con el bolso donde se encontraba el arma de fuego. Inmediatamente pues el juez debe decretar el sobreseimiento del caso, en este caso particular. ¿Por qué? Porque no hay suficientes elementos de convicción. Pues decreta el sobreseimiento del caso, también ordena la inmediata libertad del imputado y ordena oficiar inmediatamente a el centro de detención, en este caso la Comandancia General de Policía del Estado Lara, a fin de poner en libertad plena de forma inmediata al imputado. Pues así concluye lo que sería la audiencia de presentación en caso de delitos flagrantes o en caso de una audiencia de calificación de flagrancia. Muy buena.